Hola, en partes anteriores de este vídeo tutorial has aprendido a crear una cuenta para Google Docs y acceder a Google Docs y a Google Drawings. En este vídeo tutorial vas a conocer el interfaz de Google Drawings, su barra de menú y de herramientas, y vas a aprender a realizar las operaciones básicas con un dibujo, como son mover y rotar elementos de un dibujo, cambiar el tamaño de los elementos de un dibujo, cortar, copiar, pegar y suprimir elementos, duplicar elementos y por último deshacer y rehacer las operaciones realizadas. Vayámonos a Google Docs. Recordar que esta es la página o pantalla principal de Google Docs y vamos a crear un nuevo dibujo. Para ello, en la parte superior izquierda encontramos esta lista desplegable donde tenemos los distintos elementos o documentos que podemos crear dentro de Google Docs. Vamos a crear un nuevo dibujo, seleccionamos la opción dibujo y se nos crea una nueva pestaña en el navegador y nos aparece el interfaz de Google Drawings y el lienzo o canvas para dibujar un dibujo. Recordemos que el lienzo o canvas lo podemos cambiar de tamaño. En la esquina inferior derecha encontramos este botón y pulsando sobre esta esquina y arrastrando podemos cambiar el tamaño del lienzo. Automáticamente el nivel de visibilidad o zoom se nos va a ajustar para la mejor visualización. La barra de menús de Google Drawing se compone de 6 menús. No los vamos a ver con detenimiento ya que lo iré explicando en distintas partes de este video tutorial, pero en un repaso rápido podemos ver que en archivo encontramos las opciones usuales de este menú, como son crear un nuevo documento, abrir un documento que ya tengamos, cambiar el nombre, crear una copia, descargar como, esto lo veremos en otra parte del video tutorial, e imprimir el documento. En editar tenemos las operaciones básicas como deshacer, copiar, pegar, que lo vamos a ver en este vídeo tutorial. En el menú ver podemos cambiar el nivel de ajuste, podemos ampliar o reducir el zoom y podemos esconder los controles. Fijaros cómo aquí a la gente de Google se le ha olvidado traducir estas dos etiquetas de este menú, ya que aparecen en inglés. En el menú insertar podemos insertar nuevos elementos en nuestro dibujo, ya lo iremos viendo en otras partes de este vídeo tutorial. En el menú formato podemos cambiar algunas características del formato como el color del fondo o el ajuste, también lo veremos. Y por último el menú ayuda, que tiene unas pocas opciones. En la barra de herramientas encontramos las siguientes opciones: deshacer y rehacer, copiar al portapapeles para posteriormente pegar, la lupa para ampliar el tamaño de visualización, el puntero para seleccionar un elemento, insertar una serie de formas predefinidas, insertar o dibujar una línea, una flecha, una curva, una polilínea, texto, una imagen y una barra de herramientas que cambiará y que inicialmente aparece deshabilitada, que nos permite cambiar la presentación, como puede ser el color de relleno o el color de la línea de contorno de los elementos que vayamos dibujando. Para conocer las operaciones básicas de Google Drawings vamos a dibujar un par de formas básicas. Lo más sencillo es dibujar una línea, pulso el botón izquierdo para marcar el inicio de la línea y arrastro para irme al destino. Suelto y se dibuja la línea. Repito la operación, pulso en el punto de inicio de la línea, arrastro hasta el punto final y suelto el ratón. Bien, las operaciones básicas de mover y rotar las podemos realizar de la siguiente forma. Algunas operaciones las podemos realizar con el ratón y otras con el teclado. En primer lugar, para mover, con el ratón está claro, seleccionamos la figura y la desplazamos, pero si pulsamos la tecla de mayúsculas o Shift al mismo tiempo, podemos limitar el arrastre al eje vertical u horizontal. Con el teclado también podemos mover los elementos de un dibujo, empleando, claro está, las flechas, arriba, abajo, derecha, izquierda,
pero realiza un desplazamiento o movimiento a saltos. Si queremos hacer un desplazamiento fino, podemos usar mayúsculas o shift más las flechas y el desplazamiento se realizará de píxel a píxel. Por último, para rotar lo podemos hacer con el teclado o pulsando mayúsculas y rotar. La rotación se hará en incrementos de 15 grados. Vamos a probarlo. Volvemos a Google Drawings. En primer lugar, para mover un elemento cualquiera, necesitamos activar el botón de selección, que es el botón con una flecha. Una vez activado, ya podemos desplazar fácilmente los elementos. Recordar que para limitar a un eje vertical o un eje horizontal el movimiento de un elemento del dibujo, simplemente pulsamos la tecla mayúsculas y a continuación ya podemos desplazar. Y fijaros como, aunque yo me intente desplazar izquierda a derecha, el elemento no se mueve, solamente lo puedo mover arriba o abajo. Para desplazar con el teclado, seleccionamos un elemento, vamos a seleccionar ahora este elemento, y usando las teclas podemos mover el elemento izquierda o derecha. Pero fijaros cómo el desplazamiento se realiza a saltos. Si quiero un desplazamiento más fino, pulso la tecla mayúsculas y ya puedo desplazar el elemento píxel a píxel, un desplazamiento más fino. Y por último, para rotar un elemento. Vamos a rotar, por ejemplo, una figura que pinte. Voy a pintar un óvalo. Y cuando yo quiero rotar un óvalo, me tengo que fijar en este punto verde. Y girándolo, girará. Evidentemente aquí, como es un óvalo, es difícil de ver el movimiento de rotación, así que voy a pintar otra figura, como puede ser la carita. Pinto la carita y ahora sí que veremos fácilmente cómo se produce la rotación. Fijaros cómo la rotación es fina, pero si quiero hacer una rotación de 15 en 15 grados, pulso la tecla mayúsculas y irá a saltos de 15 en 15 grados. Lo siguiente que vamos a ver es cómo cambiar el tamaño de los elementos. Lo tenemos que realizar con el ratón y tenemos la posibilidad de mantener las proporciones del ancho y alto. Para ello tenemos que pulsar la tecla mayúsculas cuando cambiemos el tamaño. Vamos a probarlo. Por ejemplo, la carita. Tenemos la carita y si yo quiero cambiar su tamaño, simplemente colocándome en una de las esquinas donde aparecen estos puntos blancos, yo puedo realizar el cambio de tamaño. Por ejemplo, puedo pulsar aquí y arrastrando hago la cara más grande. Si quiero mantener la relación de aspecto, como he dicho antes, tendríamos que pulsar la tecla de mayúsculas. Y entonces cambiaría tanto la anchura como la altura a la vez, como podemos ver en este ejemplo. Sin embargo, si solamente arrastro sin pulsar la tecla de mayúsculas, el cambio se realiza únicamente en uno de los ejes, vertical u horizontal, y no se mantiene la proporción de aspecto. Lo siguiente que vamos a ver son las operaciones típicas de cortar, copiar, pegar y suprimir. Para ello, lo más cómodo, como en cualquier programa, es usar los atajos de teclado. Control X para cortar, Control C para copiar, Control V para pegar y por último Delete para suprimir. Si no nos acordamos de estos atajos de teclado, siempre podemos ir al menú Editar y tenemos estas opciones. Podemos ver aquí cómo aparece a modo de recordatorio la combinación de teclas, los atajos de teclado que se corresponden con cada una de estas operaciones. Vamos a probarlo, volvemos a nuestro dibujo y vamos a copiar la cara. Para copiarla simplemente selecciono la cara, control C, copiar y por último control V me permite pegarla. Si yo lo que quiero es cortar un elemento, pulso control X y lo corto. Ahora mismo lo tenemos en memoria, en el portapapeles, y yo podría volver a pegarlo.
que me lo pega en la misma posición. Si lo quiero suprimir para siempre, pulso la tecla suprimir y lo eliminaría. Y recordar que todo esto lo puedo hacer a través del menú editar. Por ejemplo, le voy a dar a copiar, ahora le doy a pegar y me pega la línea, que es lo que yo había copiado. Lo siguiente que vamos a ver es duplicar. Duplicar es como copiar y pegar a la vez. La ventaja es que lo puedo hacer en un solo paso en vez de tener que copiar y pegar paso por paso. Lo puedo hacer de dos formas. Con el ratón puedo mover, desplazar un elemento pulsando la tecla control y entonces no me va a desplazar el elemento, sino que me lo va a duplicar. O lo podemos hacer también con el teclado pulsando control D. Como en otras ocasiones, también tenemos esta operación en el menú editar, la opción duplicar. Vamos a probarlo. Por ejemplo, voy a duplicar esta carita. La voy a hacer un poco más pequeña para diferenciarla de la grande y teniendo seleccionada la cara, pulso la tecla control y muevo, desplazo la cara que quiero duplicar. Y fijaros cómo al soltar no se ha movido la cara, sino que la he duplicado. Voy a repetir la operación. Tengo la cara seleccionada, pulso control, desplazo y me la duplica. Como he dicho antes, también lo podemos hacer con la tecla control D. Selecciono esta línea, pulso control D y me la duplica. Fijaros lo cómodo que es, cómo puedo duplicar rápidamente un elemento y además fijaros cómo me está colocando las líneas en paralelo. Ya por último, lo último que vamos a ver en este tutorial es deshacer y rehacer. Operaciones también muy importantes para cuando me he equivocado y algo no lo quiero mantener en un dibujo, pues simplemente pulso control Z y deshago la operación realizada. Pero si después de deshacer me vuelvo a arrepentir y sí que quiero conservar lo que había hecho, pulso control Y y rehacemos esa operación. También podemos hacer estas dos operaciones de deshacer y rehacer a través del menú editar y a través de la barra de herramientas con estos dos primeros botones. Vamos a probarlo, volvemos a Google Docs y por ejemplo suprimo la cara esta. Le doy al botón, a la tecla suprimir y la cara me desaparece. Si ahora me arrepiento, simplemente pulso control Z y la cara me vuelve a aparecer. La operación de deshacer tiene un historial de varios pasos. Yo, por ejemplo, puedo eliminar varios elementos y si ahora pulso control Z varias veces, irán apareciendo. Y con esto termina esta parte del video tutorial sobre Google Drawings.